Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús a todos los que hoy con gozo y alegría en nuestro corazón nos disponemos, hermanos, a disfrutar de este medio, a través de este medio, de esta oportunidad, de este momento glorioso, especial, que nuestro Dios en su gracia y amor nos permite para que juntos, unidos en la presencia de Cristo Jesús, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Nos podemos entonces presentar en esta noche, como dice la Escritura, delante de Él, delante de su trono, para adorarle, para exaltarle, para bendecir su santo y glorioso nombre, a quien es Rey de Reyes y Señor de Señores, tu Redentor, tu Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día, hermanos, importante, como todos los que nos permite el Señor, pero cobra una importancia especial al tener la oportunidad, como hoy, hermano, de dedicarle a Él este tiempo, que te invito, como siempre lo hago, hazlo con reverencia, hazlo con todo tu corazón, que sea un tiempo sagrado. Recuerda a quien estamos invocando, nuestro Padre Celestial. Ten presente quién te redimió, nuestro Señor Jesucristo. El que hoy te permite, hermano y hermana, este momento, por eso es especial, para que juntos, reverentemente, se lo dediquemos para la gloria de su santo nombre. Y disfrutemos y aprovechemos cada minuto, cada segundo que estaremos reunidos, hermanos, para que le demos a Él, como realmente debe de ser, toda gloria y toda honra, y disfrutemos entonces de nuestra adoración, que sea una adoración que fluya de nuestro corazón, y permitamos a la vez, hermanos, que la palabra de Dios cobre vida en nuestros corazones al penetrar profundamente en ella y escuchar la voz, porque es la voz de nuestro Señor. Te invito entonces, vamos a Romanos capítulo 3, vamos a leer versículo 1 al versículo 8. Dice la Escritura: ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueren infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mentira, si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Yo, Señor, qué bueno Dios, qué grato, qué maravilloso, qué oportunidad, Jesús, la que nos das en esta noche. Hoy, Dios, en este tiempo que estamos viviendo, en este día, Señor, a esta hora, y tuvo Dios darnos el privilegio de poder estar delante de tu presencia, y aún más, Dios, de poder adorarte con libertad, bendito Rey, y aún más, Dios, de poder escuchar tu palabra. Oh Señor, qué privilegio tenemos nosotros, pues hoy, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, justificado delante de ti por todo lo que hizo el Señor
en favor nuestro, oh Señor, podemos estar delante de ti para decirte: a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor. Cada palabra, Dios, que salga de nuestra boca en estos momentos, en este tiempo que estaremos delante de ti, oh Señor, salga precisamente de lo profundo de ese corazón transformado, redimido, ese corazón que tú has cambiado completamente en una operación única, Dios, que has hecho en nuestras vidas, para que nosotros, estando muertos, como dice la Escritura, en delitos y en pecados, hoy, Señor, vivos, nos vamos a presentar delante de ti. Y qué mejor oportunidad como hoy, Dios, para rendirte este tiempo, de adoración, y para decirte a ti, bendito Jesús, en una súplica: habla, Dios, a través de tu palabra a nuestras vidas. Somos tus hijos, somos tus siervos, somos tus ovejas. Habla, Dios, a lo profundo de nuestro corazón. Amén. Labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús. Señor Jesús, tú eres nuestro pensamiento. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dile porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú,
Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Oh, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oh, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Oh, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Te alabo, bendito Jesús. Aplaudiendo 2 veces. Eso. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Se perdió una
en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús, a ver, vamos a cantar de nuevo. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido. Refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido. Toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús, ¿cuántos están seguros en Jesús? La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido
Después de ese tiempo, hermanos, de adoración, de disfrutar de ese momento en la presencia de Dios, exaltando su nombre a través de nuestros cánticos, qué regocijo, Señor, hay en nuestras vidas, porque tiene que haber un regocijo en nuestro corazón cuando adoramos a Dios. En nuestro ser ocurre algo muy especial, un regocijo, una paz que solo proviene de ti, de nuestras vidas, y que nos permite en Dios, después de este tiempo, disponernos a escuchar tu palabra, a escuchar la santa palabra del Señor. Hoy tocaremos, hermanos, siguiendo con nuestra serie de predicaciones en cuanto a este fantástico libro de Romanos. Continuaremos entonces con este tema y estudiaremos la primera sesión del capítulo 3, donde vamos a ver algo muy importante, hermanos. Algo que cuando lo leemos quizás podrán surgir muchas preguntas o poco interés. Depende de la manera en que tú, hermanos, lea la palabra de Dios, con qué intención y con qué corazón realmente lo hagas. Y vamos a prestar atención a la lectura, porque la leeré en otra versión que nos permite, hermanos, una ampliación, y yo le he explicado mucho, de las palabras para que encajen en nuestra comprensión en cuanto al tema. Mire lo que dice el texto. Entonces, Romanos capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. ¿Cuál es la ventaja de ser judío? ¿Recuerda el tema anterior? ¿Recuerda el tema? El Señor está diciendo en su palabra, a través del apóstol Pablo, que todos compareceremos ante el tribunal de Dios, sean judíos o no. ¿Cuál es la ventaja entonces de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, responde Pablo. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se le confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios entonces también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de Él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, algunos o alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pequemos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados, dice la Escritura. Dios, hay un despojo en nosotros. Y muy sinceramente, Dios, hay un reconocimiento, una humillación, Dios. Cada vez que nosotros escuchamos tu palabra, pues al escuchar tu palabra, estamos escuchándote a ti, oh Dios. Eso, Señor, esa palabra tuya es tan poderosa que doblega todo nuestro ser, Dios, que nos humilla,
que nos somete Dios. Porque es una palabra, como dice el texto, penetra y corta profundamente, pero ahonda más y más, escarbando completamente nuestra vida y nuestro corazón, para colocarse en Él y llenarlo completamente de manera a Dios. Que al escuchar tu palabra, nosotros que somos tus hijos redimidos, te decimos, bendito Rey, háblanos Dios, háblanos Padre. Jesús habla en nuestras vidas. Bendito Rey, habla nuestro corazón. Como dije al principio, hermanos, este es un pasaje que, como varios que hemos tratado de citar en todos estos serie de temas, sobre todo desde que hemos iniciado prácticamente como el capítulo 2, temas que nosotros los poco interés le damos. Poco interés le damos porque, vuelvo y repito, decimos, pero eso es para los judíos. Eso era digamos, un conversatorio, ¿cierto?, que Pablo tenía con los judíos, y yo no soy judío, ¿cierto? Pero hemos visto, hermano, por la palabra de Dios, que esta escritura y este tema que estamos estudiando es para nosotros. Y en esta sesión, precisamente, encontramos un buen ejemplo de situaciones que quizás muchos de nosotros hemos enfrentado y podremos enfrentar, hermanos, en algún momento. El vernos envueltos como en una discusión, como en un debate, porque si le has prestado atención a la lectura, a lo que hemos hecho, hermanos, en esta lectura, la manera en que la hemos leído, te darías cuenta que es como un debate, como que es una discusión que hay entre Pablo y alguien, digamos un judío, digámoslo imaginario, ¿cierto?, con el cual Pablo está discutiendo este tema que estamos estudiando, que es muy similar, hermanos, a lo que nos ocurre cuando en algún momento hablamos con un incrédulo y que a ese incrédulo le decimos: tú necesitas arrepentirte de tu vida, tú necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados, por tu vida de pecado. Cuando nosotros hacemos eso, que surge en muchas ocasiones, por lo regular, lo que surge es una discusión, una especie de debate, tratando el que está siendo confrontado, porque es confrontado, de refutar lo que le estamos diciendo, sobre todo la necesidad de lo que se le está transmitiendo. Arrepentirme yo, ¿de qué? ¿De qué? Mis pecados, ¿cuáles? Eso es lo que nos está mostrando el pasaje. Eso es lo que nos está mostrando Pablo. Y en toda esta sesión de la carta y el tema anterior, Pablo lo que ha tratado de mostrar y de probar es que la humanidad en general está en serios problemas frente a la justicia de Dios, para decirle a esa humanidad que está en serios problemas que todos necesitan de un Salvador, y que ese Salvador se ofrece a través de Cristo, El Evangelio, hermano, hemos dicho, es una buena noticia, excelente noticia, pero comienza con una mala y lo hace más atractiva, porque sin la mala, esa noticia no tendría un buen sentido. Y Pablo, como buen evangelista, como buen anunciador de la palabra de Dios, nota que no comienza la predicación diciendo, como muchas veces lo hacemos nosotros, que no es malo, pero que hay que evaluar bien hacia qué punto queremos llevar las cosas y cómo nosotros presentamos realmente el Evangelio y dónde realmente lo dejamos, diciendo: Dios te ama,
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Muchas veces hacemos eso, y me repito, no es que sea mal, pero es que esa es una presentación a medias, muy a medias. Y nota que Pablo, ¿cómo comienza? Pablo comienza hablando de la ira de Dios. Y hemos dicho, hermano, que sería como ¿cómo lo va a ir a hablar a alguien que está en problemas, que está necesitado? Porque así lo vemos nosotros, por causa de su pecado, de la ira de Dios. No, hay que hablarle primero del amor de Dios. No, hermano. Hay que presentar primero la mala noticia para después que esa persona vea la necesidad. Es lo que nos transmite la Escritura. Se le pueda presentar la buena noticia. Y Pablo comienza con la ira de Dios. Comienza tratando de mostrarle a la humanidad que todos nosotros estamos en pecado y que por causa de nuestro pecado estamos en serios problemas delante de Dios. Que cuando nos presentemos y tengamos que comparecer ante el tribunal de Dios, vamos a tener un problema muy enorme, muy grande, a menos que se acepte el ofrecimiento, el regalo de Dios, la justicia que Él mismo ofrece por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que está tratando Pablo de demostrar en esta carta, en esta primera sesión de la carta a los romanos. Recuerda que en el capítulo 1, versículo 18, al final del capítulo, Pablo analiza la condición del mundo pagano en general, para llegar a conclusiones, para llegar al veredicto de que todos completamente son culpables. Así tengan o no tengan una Biblia en sus manos. Ellos tienen la creación que habla precisamente de ese Dios, y que por el solo hecho y de sus propias vidas se debería llegar a la conclusión de que existe un Dios, y que como existe un Dios, también tendremos que presentarnos delante de ese Dios algún día, y la Escritura dice, para darle cuentas. Y luego pone su atención en las personas decentes, que hemos hablado ya, en las personas moralistas, en aquel grupo de personas que nosotros mismos también hemos organizado y sacado para decir, esto necesitan, esto no necesitan. Pone su atención en ese grupo y llega al mismo veredicto. Son culpables, con todo y su religiosidad, con todo y su moralismo, con todo y su decencia, son culpables. Y finalmente se concentra en los judíos, en el capítulo 2, versículo 17 al versículo 29. Y este caso, hermanos, lo vimos como una forma más compleja que los anteriores, pues los judíos se consideraban de mucho privilegio. Se consideraban la nación exclusiva de Dios, la nación elegida por Dios en el Antiguo Testamento. Y sin embargo vimos que Pablo llega a la misma conclusión y le dice que a pesar de todos los privilegios y la posición que ellos consideran tener, los judíos también son culpables. Todos somos culpables y todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y eso plantea, hermanos, un problema con el que Pablo va a tener que lidiar en estos primeros versículos del capítulo 3 que hemos leído, y que tiene que resolver, porque Pablo conocía muy bien a los judíos. Recuerden quién era Pablo, judío. Ese era su trasfondo, y no solamente era judío. Dice la Escritura que antes de ser creyente era un opositor férreo contra ese evangelio que ya estaba anunciando. Odiaba al cristianismo cuando no era creyente. Y lo que tenemos en este pasaje de Romanos capítulo 3 es precisamente eso, como un debate, como una discusión entre Pablo y, digamos, un judío imaginario que está tratando de discutirle a él.
de rebatir la conclusión a la cual acaba de llegar, teniendo en cuenta el capítulo 2, con respecto a la nación de Israel. Todos son culpables. Y él trata de confrontar eso. Un momento, Pablo, un momento. Mucha gente dice, los comentaristas entienden que es una de las sesiones quizás más difíciles de la carta de los romanos por los argumentos y los contraargumentos que Pablo presenta en este debate, que quizás no son muy familiares para nuestro oído contemporáneo, para este tiempo actual, pero que se ajusta a muchas situaciones de nuestra vida, porque la palabra de Dios, hermano, no cambia, no es para un momento específico. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos, dice la palabra. Y hay 4 objeciones y 4 respuestas de Pablo. Vamos a darle un vistazo, hermanos, general de lo que está pasando acá, para que podamos entender y comprender un poco mejor este pasaje. Y la primera objeción, o el primer argumento del judío, acerca de este tema que Pablo está tocando, es precisamente acerca de su ventaja como parte del pueblo de Israel. Pablo acaba de decir en el versículo 28 y versículo 29 del capítulo anterior que ya estudiamos, que el verdadero judío, ¿quién es? No es el que se circuncidó literalmente, es a quien Dios circuncidó en el corazón, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad. Ese es el verdadero judío. Y esto levanta entonces la primera objeción, versículo 1. Y digámoslo de esta manera: entonces, si eso es así, dice quien discute, ¿cuál es entonces la ventaja de ser judío? ¿Para qué entonces ser judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? ¿Para qué entonces circuncidarlo? ¿O para qué nos circuncidamos entonces? Lo que está tratando de decirle a Pablo es: tú estás queriendo decir, le dice a Pablo, que el judío entonces no tiene ninguna ventaja sobre los gentiles, que todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento para llamar a nuestro padre Abraham, hacer un pacto con él, darle la circuncisión como señal y sello de ese pacto, entonces no tiene ningún valor. Eso no sirve de nada, o no sirvió de nada. ¿Qué sentido entonces tenía que Dios hiciera un pacto con Abraham y con sus descendientes? Porque fue la promesa. ¿No es acaso, hermanos, ningún privilegio entonces el hecho de que nuestra nación, los judíos, hayan tenido en sus manos la ley de Dios, la palabra de Dios? Entonces no nos da esto ninguna ventaja. Es más que del templo, de todos los sacrificios que se hicieron. O sea que esas cosas no tienen ninguna importancia, porque es lo que marca nuestra historia, es lo que marca nuestra historia, le decían los judíos. ¿Qué entonces de todo eso? Debemos entonces llegar a la conclusión de que ninguna de estas cosas tuvo la menor importancia, que no significaron nada, que todo el Antiguo Testamento fue una pérdida de tiempo, que ya entonces no es para esta época. Y esa objeción lleva a la segunda, versículo 3. Entonces, que si algunos fueron infieles, porque sí, algunos fueron infieles, fallaron, ¿acaso entonces la infidelidad de ellos va a anular la fidelidad de Dios? Porque Él prometió ser fiel. ¿Acaso eso la va a anular? O sea, Pablo, tú estás queriendo decir que las promesas que Dios le hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento, que han liderado y marcado nuestra vida, estaban supeditadas, sujetas a lo que realmente se pudiera cumplir en nuestras vidas, a nuestra fe, a mi decisión. ¿Dónde queda entonces la fidelidad de Dios? Es lo que ellos preguntaban y le preguntaban a Pablo. En el Antiguo Testamento, Dios prometió bendecir a Israel y les dijo, recuerda que es un debate,
Recuerda que es una discusión. Y el judío está tratando de confrontar a Pablo a través de la misma escritura. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldigan los maldeciré. Tú estás tratando de decir que nuestra infidelidad anula entonces la fidelidad de Dios. Y una vez más, hermano, es una discusión. Y la estamos empleando para que entendamos bien lo que está sucediendo en ese momento. O sea que los seres humanos, es lo que está tratando de refutar, somos capaces de frustrar y de cancelar las promesas de Dios por nuestra incredulidad. Y nota algo, hermanos, que se ajusta mucho a nosotros, se ajusta mucho, porque es un debate para nosotros también. Debemos creer entonces, es verdad, debemos de creer, pero eso no elimina la realidad de que Él nos escogió como su pueblo. Es lo que trataba de decir el judío, que Él nos dio la circuncisión como señal y sello de ese privilegio. Si Dios prometió bendecirnos, Él tiene que bendecirnos. Su fidelidad tiene que sostenerse. No puede depender de la nuestra. La fidelidad de Dios no puede depender de la nuestra. Y eso nos lleva al segundo argumento. De hecho, más adelante Pablo, mirando la importancia de esto, hermanos, trata con este problema en el capítulo 9 al 11 nuevamente. La tercera objeción que resulta, el tercer, punto del debate, el tercer argumento, está en el versículo 5, que dice: pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Mira lo que está diciendo. Pablo, tú estás tratando de decir que nuestro pecado es el fondo negro que hace resaltar el diamante de la justicia perfecta de Dios. Si es así, entonces debemos más bien de concluir que nuestra injusticia es una bendición, porque es lo que hace posible que Dios despliegue más ampliamente su propia justicia. Este es el judío, argumentando con Pablo, diciéndole cómo es posible que Dios derrame su ira sobre nosotros por causa de nuestros pecados, si nuestros pecados lo que hacen más bien es resaltar la gloria de Dios, que la gloria de Dios brille más esplendorosamente en su plan de salvación. Dios entonces no debería castigarnos por nuestros pecados, porque al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo? Le estamos haciendo un favor a Dios al pecar. Eso es lo que estamos haciendo. Dios debería más bien darnos gracias por nuestros pecados, porque nuestros pecados, nuestra injusticia es necesaria para que se pueda manifestar la justicia del Señor. Y esto nos lleva, hermanos, a la cuarta y última objeción, que es similar, pero desde otro punto, desde otra perspectiva. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como alguno afirma que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Pablo está diciendo, y es uno de los argumentos que podríamos decir, hermanos, del catolicismo contra el protestantismo. Nosotros decimos que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. O corrijamos eso. La palabra de Dios dice, y es lo que anunciamos, que la salvación es por gracia, que no es por obras. Entonces miren lo que podrían debatir.
Entonces yo me voy a convertir al Señor, pero teniendo en cuenta esto, yo puedo vivir como me dé la gana, porque al final de cuentas la salvación no depende de mí, la salvación depende de Cristo. Y Pablo dice, sí, se nos calumnia, es verdad, se nos calumnia que nosotros decimos eso, pero no es lo que tratamos de decir, no es lo que decimos. Pablo dice, si Dios es glorificado al mostrar misericordia a los pecadores, deberíamos más bien de concluir entonces en el debate que mientras más grande sea el pecado, entonces más grande será la misericordia. Lo que implica entonces que entre más grande sea el pecado, mayor será el despliegue de la gloria de Dios. No deberíamos entonces pecar lo más posible para que cuando Dios nos perdone, su gloria sea todavía mucho, mucho más evidente. Y de hecho, hermanos, ¿cuántos podemos pensar de esta manera? ¿Cuántos podemos pensar de esta manera? Y note que puede ser muy común. Y ten en cuenta esto. Cuando damos un testimonio, cuando pensamos en dar testimonio, y pensamos en cada uno de nosotros, ¿cuántos podríamos decir, bueno, el testimonio mío sí es impactante? ¿O cuántos podrían decir, no, pero para que yo dar testimonio, es que el testimonio mío como que no es tan importante? Porque hay quienes piensan, y quizá nosotros, que si es un ladrón, o si fue un ladrón, un drogadito, un alcohólico, de pecados muy grandes en lo que nosotros miramos, y que Dios lo rescató, ese testimonio sí es impactante. Pero el mío, un ejemplo, digamos, pero yo que nací en un hogar cristiano, eso no es como tan significativo. Con toda seguridad muchos no darían gloria a Dios por eso, porque mi testimonio comparado con otros no es tan grande. ¿Cuántos pensamos así? ¿Cuántos pensamos así? Cayendo en este argumento, que entre más grande sea el pecado, mayor será la gloria del Señor, porque es lo que estaban tratando de refutar este judío imaginario. O sea, hermanos, que vale más pecar y pecar mucho, para que entonces la salvación sea más poderosa, sea más grande. Estamos casi que diciendo que lo que cita el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no es muy apropiado, porque debería ser al contrario. Deberíamos de ser lo más malo posible para que cuando yo dé mi testimonio, la gente quede sorprendida, impactada de lo que Dios puede hacer en el hombre, de lo que Dios puede hacer en el ser humano. ¿Y cuántos pensamos así? ¿Cuántos pensamos de esa manera? ¿Cuántos pensamos que si mi testimonio es bien grande? ¿Cuántas veces te detienes tú para dar un testimonio? Porque tú piensas, no, es que mi testimonio no es como, es muy pequeño. Muchas veces lo decimos. Creemos que entre más grande sea el pecado, pues mayor será el testimonio, mayor despliegue de la gloria de Dios. Esto es lo que creían los judíos. Esto es lo que creía el judío que estaba argumentando con Pablo. Si mi pecado, es el argumento, hace que Dios se vea mejor, deberíamos entonces pecar más para que su gloria brille. Eso es lo que está diciendo Pablo, que debemos hacer males para que vengan bienes. Y esto es en términos generales lo que dice el pasaje. Un panorama, hermano, general de lo que está tratando este debate. Este es el objetor de Pablo, quien discute con Pablo, quien está argumentando contra Pablo. Esa persona no quiere reconocer su necesidad, no quiere reconocer la necesidad que tiene del Evangelio.
no quiere reconocer su necesidad de que necesita un Salvador. Y lo que hace es levantar como una muralla de protección contra lo que Pablo le está argumentando, contra la palabra de Pablo. Y de seguro, hermanos, porque esa es la importancia del tema para nosotros, a muchos nos pasa lo mismo. Muchos, cuando venimos a la iglesia, o cuando escuchamos la predicación, cuando escuchamos la palabra, muchos de nosotros ponemos el mismo muro de protección, el mismo muro de protección. Muchos de nosotros, cuando escuchamos que la palabra nos confronta, buscamos argumentar, así sea mentalmente, pero buscamos la manera de argumentar para tratar de refutar lo que están diciendo. Pero esto, pero aquello, entonces esto, entonces aquello. Que sea el Señor entonces, hermanos, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestro corazón, a través de su poder, del poder de su palabra, del poder del Espíritu Santo, y derribe las murallas que muchas veces nosotros colocamos, porque las colocamos. Cuando tú escuchas una palabra, tú escuchas una predicación que te confronta, cualquiera que sea, ¿cuántos de nosotros levantamos murallas como lo está haciendo este judío? Como lo está haciendo este personaje. Colocando. Entonces, ¿de qué sirve esto? Entonces, ¿de qué sirve aquello? Entonces, ¿para qué la promesa de Dios? Entonces, ¿dónde queda que Dios es amor? ¿Dónde queda que Dios es justo? ¿Dónde queda que Dios es fiel? Si mi infidelidad o mi pecado, el pecado de otro, va a detener entonces la gloria y la justicia de Dios. ¿Para qué entonces todas esas cosas? ¿Para qué esa palabra? Buscamos argumentos. Buscamos la manera de evadir una confrontación. Tratamos de rechazar las palabras. Muchos de nosotros somos así. Veamos entonces la naturaleza de estas objeciones. 3 características podemos resaltar entonces de esta palabra. La primera es, noten que este hombre, este contentor, lo que está haciendo es desviar la atención de lo que realmente importa. En otras palabras, sus preguntas son irrelevantes. Nota que ninguna de ellas tiene que ver con el problema que Pablo está exponiendo, con el problema que Pablo expone en esta carta. El problema que Pablo acaba de plantear es que si Dios es perfectamente justo y nosotros somos injustos, ¿cómo entonces nos vamos a presentar delante de Él cuando tengamos que darle cuenta de toda nuestra vida en el tribunal de Dios? ¿Cómo vamos a presentarnos? Eso es lo que Pablo está exponiendo. Ese es el problema central que está planteando la palabra, que está planteando esta carta. Y ese problema, nota que tiene que ver con todos, nos compete a todos. Porque todos algún día tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Todas las cosas, dice la palabra, están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tú y yo tendremos que dar cuentas. Así te consideras con muchos privilegios. Así tratamos de buscar muchos escapismos y de colocar muchas barreras. Tendremos que dar cuentas delante de Dios algún día, dice Hebreos 4:13. Pero nota que este objetor lo que está tratando es como de desviar la atención. ¿Recuerdas la escena de la mujer samaritana? Cuando el Señor la confronta, nota lo que le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nota cómo cambia el rumbo para distraer la situación. ¿Dónde es que debemos entonces adorar? ¿Te ha tocado? ¿O lo has hecho tú? ¿Cuál es la religión verdadera? Cuando somos confrontados, bueno, entonces dígame una cosa. ¿Cuál es la religión verdadera? Dígame cuál es la verdadera religión ante tanta gente aquí. ¿Quién tiene verdaderamente la razón? Nota que lo que buscamos es desviar la atención hacia un punto secundario, porque es lo que hace este judío, Pablo, con todo lo que está usted diciendo. A ver, pero ¿cuál es entonces el papel de la nación de Israel en la historia de la redención? Explíquenme. Busca al hombre desviar cuando Dios confronta su vida.
Y no es que este tema no tenga importancia cuando las preguntas surgen que tratan de desviar lo central de lo que se está tratando de transmitir. Es más, bien sabemos que Pablo más adelante dedica 3 capítulos para hablar de este asunto. Lo que estamos diciendo, hermanos, y lo que el texto nos muestra, es algo que tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Con la salvación de nuestra alma. Que lo demás es secundario. Porque estamos hablando de un tema de vida o muerte. Esto es importante, supremamente importante. Las preguntas que buscamos nosotros para evadir podrán ser importantes también. Pero no es lo esencial, no es lo esencial. Tú tienes que tener en cuenta. A tus preguntas sí, es bueno buscarles una respuesta, porque son importantes también. Pero cuando hablamos de la salvación, nosotros no podemos buscar escapismos. Nosotros no podemos buscar dónde refugiarnos para evadir la manera en que Dios nos está hablando. Nosotros no lo podemos hacer. Tenemos que permitir que Dios doblegue nuestro orgullo, nuestro corazón, nuestra cerviz, que nos someta completamente a Él. Eso es lo que hace la palabra, porque estamos hablando, hermano, la Escritura nos está hablando de un tema que es de vida o muerte. Y a muchos nos pasa esto, hermanos, como hemos venido hablando. Nos pasa mucho cuando hablamos con un incrédulo, que para no reconocer la necesidad de un arrepentimiento, ¿qué hace? Empieza a hacer preguntas que nada tienen que ver con el tema, buscando confundir, buscando evadir la confrontación que le está haciendo Dios a través de la palabra, y que lo está acusando directamente, que lo está acusando, que le está diciendo que toda su existencia ha sido una violación de los mandatos de Dios, que ha sido una violación de la palabra de Dios, que ha sido una violación de la importancia de la ley, cuando nos está diciendo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y que algún día tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Buscamos, hermanos, evadir, y que tendremos que dar cuentas ese día de nuestra vida, de todo lo que hemos hecho mal, de la manera en que hemos violado los mandamientos. Pero buscamos a través de preguntas evadir, hermanos, esa responsabilidad. Y esto es lo importante, esto es lo más importante. Hay cosas que nosotros no podemos ignorar, y es el problema que está tratando de plantear el apóstol Pablo. El hombre busca la manera de evadir para no reconocer su pecado, para no reconocer ni aceptar la ausencia de Dios en su vida. Y nota que lo hace para desviar la atención con preguntas que no tienen ninguna importancia al tema que se está colocando. No tiene ninguna importancia. Pero vemos en segundo lugar que estas objeciones no tienen fin, como que no se detienen. Y si Pablo no hubiera puesto como un corte, probablemente este personaje imaginario seguiría argumentando una y otra vez, mostrando que realmente no tiene ningún interés en encontrar respuesta a sus preguntas. Él simplemente está levantando una objeción tras otra para no tener que enfrentar una realidad, la realidad de su propia vida, la realidad de su propio pecado frente a la justicia de Dios. Preguntan y preguntan y preguntan, pero nota que lo hacen es porque no están interesados en la verdad, sino en justificar su rebeldía contra Dios. La tercera característica es que se vuelven cada vez más irreverentes. Más nota, como que va subiendo. Se vuelven más irreverentes, como que van subiendo de tono al llegar a tal grado de insolencia, de falta de respeto, que hasta blasfeman. ¿Te ha tocado? O lo hemos hecho nosotros. Y eso es evidente cuando comparamos estas preguntas. Nota que la primera pregunta lo que hace es desviar la atención de un asunto
importante y la desvía a un asunto secundario. No es una mala pregunta en sí misma, no es mal. ¿Y qué pasa con el Antiguo Testamento? ¿Y dónde queda el pacto de Abraham? ¿Y qué pasó con las promesas? Nota que son preguntas que no son malas, pero ¿cuál es el propósito? Desviar. Son preguntas importantes. Un judío, sinceramente, las podría hacer sin ninguna mala intención. Pero nota que es para desviar la confrontación que está haciendo Pablo a través de su palabra. La segunda pregunta no solo desvía la atención, sino que de una forma sutil conecta la fidelidad de Dios con la infidelidad nuestra. O sea, si Dios promete algo, no debería de cumplirlo, es promesa de Dios, Él es perfecto. Así yo crea o no crea, nada tiene que ver en mi pecado para que Dios no cumpla lo que prometió. Nota hermano, la manera en que lo hace. Y la tercera es más ridícula, y podríamos decir hasta pecaminosa, que hasta Pablo trata como de excusarse al decir, hablo en términos humanos, porque ¿qué es lo que está tratando de decir? Dios entonces no debería castigarnos por nuestra injusticia, porque antes note que mi injusticia lo que ha hecho es resaltar la gloria de Dios. Si notas, hermano, la manera en que esto surge y la manera tan irreverente que se lleva a esta discusión, y la cuarta es tan perversa que Pablo ni se molesta en responderle. Si notamos, hermanos, el patrón de estas objeciones, el patrón tan descendente. El objetor comienza desviando la atención y termina como blasfemando, porque es como termina. Él no quiere creer, ese es el problema, y va a tratar por todos los medios posibles de buscar un refugio para acallar su propia conciencia. Muchos de estos objetores experimentan un sentimiento de culpa cuando escuchan el Evangelio, y es precisamente por eso que buscan desviar la atención. Muchas veces nosotros, hermanos, y quiero finalizar esta parte, porque continuamos el próximo sábado. Es un tema muy importante, si tú lo has tenido en cuenta, hermanos, un tema que parece ser complejo, pero que es muy interesante, y tráelo a tu vida, porque muchas veces caemos en lo mismo. La palabra nos confronta y buscamos escape, buscamos discutir, buscamos refutar. No, pero un momento. Cuando la palabra nos confronta, buscamos la manera de surgir por otros medios, de buscar como un refugio, Hasta blasfemamos, porque a eso caemos muchos de nosotros. Hasta blasfemamos. Y es precisamente que, por eso, hermanos, por esas cosas, muchas veces nosotros tratamos de corchar al predicador o de ridiculizarlo. Pero lo hacemos es para no aceptar nuestra condición, usando un lenguaje que transmite Pablo en el capítulo 1. Ellos prefieren detener con injusticia la verdad antes que reconocer que están en problemas por causa de sus pecados. Antes de que muchos de nosotros reconozcamos que estamos en problemas, buscamos evadir deteniendo la injusticia. Con injusticia, deteniendo con nuestra injusticia la justicia de Dios. Caemos en estas cosas para no reconocer nuestros problemas, para no reconocer nuestro pecado, para no reconocer nuestras faltas. Buscamos la manera de evadir, buscamos cómo confrontar, como eso no es así, o para mí eso no es así, o así yo no lo veo, así lo dice la palabra, yo lo interpreto de otra manera, yo respeto su opinión, y nos están citando la escritura, hermano y hermana, nos están citando la palabra, y muchas veces yo respeto su opinión, pero para mí es otra cosa, y nos centramos y nos cerramos. ¿Para qué lo hacemos? Cuando caemos en ese debate, cuando caemos en esa discusión,
cuando queremos refutar, ¿cuál es el interés nuestro? ¿No te has dado cuenta, hermano? Es porque no queremos reconocer que estamos en una condición y que esa condición nos lleva a una necesidad. Que tengo que arrepentirme de lo que he hecho malo, de lo que Dios me está hablando. ¿Cuántas veces Dios nos habla? Y habla directamente en nuestro corazón, con el propósito de que tú y yo nos arrepintamos y nosotros buscamos escaparnos de eso, buscamos evadir, buscamos enfrentar. Esa palabra no es así. Para mí no, yo no lo acepto, yo respeto, pero para mí no. Yo tengo otro pensamiento muy diferente. Y estas objeciones nuestras, como las que acabamos de leer, las que acabamos de citar y explicar, no solamente son pecaminosas, es que son ilógicas, son irreverentes, hermano. Y nota que muchas veces a la acción nuestra estamos blasfemando contra Dios. Que el Señor permita entonces que cuando Dios nos confronte a través de su palabra, no busquemos escapismos, no busquemos refugio, sino que tengamos presente y reconozcamos Dios. Y te invito para que finalicemos en esta noche. Cada vez que tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra, no importa el medio, porque es otro argumento que tenemos. No importa el medio, Señor, porque buscamos, si ese argumento es perfecto, perdón, si ese medio es perfecto, pues lo recibo. Si no, no. ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está hablando? Si es simplemente un vehículo, y si es humano, pecaminoso, imperfecto, pero ¿de quién está hablando? ¿Has pensado en eso? Tú que buscas tantos escapes, tú que cuando escuchas la palabra y te confrontas, piensas y dices incluso, empiezo usted primero y después lo hago yo. Aplíquelo primero a su vida y después lo aplico yo. Estás pensando, estás teniendo en cuenta la necedad de lo que está saliendo de tus labios, de tu boca. Cuando estamos hablando de algo, hermano, que es supremamente importante, vital para tu vida, porque esto es un asunto de vida o de muerte. Esto tiene que ver con tu salvación. Que sea Dios entonces obrando en tu corazón, quitando toda barrera, todo obstáculo que podamos levantar para que la palabra de Dios nos confronte y cumple la función para la cual Dios la envió. Ser sometidos para gloria de Dios, y al ser sometidos, ser limpiados completamente a través de esta palabra, y nos permita entonces, al ser justificados, podernos presentar delante del tribunal de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.